pero voy a decir alguna cosa y otra por ahí nos quedamos hablando después, porque hay mucho. Hubo varios planteos, preguntas acá y unas preguntas sobre este tema de cultural, si hubo oportunidades o cambios. Yo eso le digo que miran, Andrés siempre generosamente habla de un libro que dice que desarrolla su opinión. Yo creo que el kirchnerismo, si algo hizo como gobierno, fue pegarse con la estructura económica argentina. Lo que creo que no consiguió fue resolver transformarla. Pero la pelea fue absoluta y de hecho tiene la presa como resultado de esa pelea. Y es una marcha venenosa, no lo convocan a ningún lado, no se aloja a ninguno de los referentes y expresiones del kirchnerismo, porque el poder económico lo hizo la cruz en la Argentina. Y eso no fue por una. Esto creo que lo voy a buscar. No fue porque una vocación de pelear en reunión de parte de Cristina, de Néstor, de todo lo contrario. El objetivo era de ellos, en mi opinión, y bastante cumplido hasta el año 2008. El objetivo era generar un acuerdo político que integrara el poder económico con ciertas reglas que permitieran un horizonte de prosperidad para la gran mayoría de la Argentina. Ese es el objetivo histórico del peronismo. También teníamos todo esto discutible, pero bueno, ya que ustedes están hablando, después. Lo que pasó con el poder económico no tiene ningún interés en aceptar ese tipo de acuerdos. Y lo mandó a la mierda. Y lo mandó a la mierda a partir del año 2008, cuando produciendo el levantamiento de la mesa de enlace. Y después, paulatinamente y sistemáticamente, cada vez más sectores del poder económico pasaron a enfrentarse de una manera cada vez más categórica con el gobierno de Néstor, de Cristina, hacer la soltada, ¿no? Eso es lo que se llama el segundo kirchnerismo, ¿no? El momento en el que el poder económico pasa a enfrentar al gobierno nacional. A mí lo que me parece característico de este proceso irreivindicable y meritorio es que los otros gobiernos democráticos, y muchos gobiernos de la Argentina, ¿no? Como en América Latina también, que tuvieron enfrentamientos, los toques con sectores de poder de sus sociedades, muchas veces se dieron y aceptaron, ¿no? Yo creo que Cristina, incluso a veces de una manera muy obstinada, se negó y nunca aceptó la opción por la extorsión, por el ajuste que sistemáticamente le planteó el poder económico nacional. Y a partir del año 2013, también internacional, fue cuando apareció, se dio vuelta a la política norteamericana y apareció el conflicto con los fondos buitre. Entonces, si algo tuvo el kirchnerismo, en mi opinión, fue no que llegó el gobierno con un programa para confrontar con el poder económico. Eso lógicamente no es fácil. Creo que me hubiera gustado un poco más, pero no es fácil. Pero sí lo que tuvo fue una voluntad de esto que ya dice no ser mascota del poder, como estoy diciendo, que en mi opinión es lo que la define y lo que define el kirchnerismo. De hecho, hay un debate en el peronismo público, de todo público, ¿no? Y por hoy en el peronismo, y el debate es que busquemos la manera de buscar tener algún centro, algún grupo de poder económico, que no era Argentina, Roca, alguien, hagamos amigos de algún tipo de empresario importante, porque no se puede gobernar. Eso es lo que plantea gran parte del peronismo a Cristina. Y el otro ya le dice directamente, bueno, a lo mejor los Estados Unidos no está mal. O sea, porque lógicamente, como decía José al principio, la postura internacional histórica, doctrinaria, está muy bien, y mejor coincidimos incluso que por delante del interés nacional, ¿no? La tercera posición, bueno, que me suena un poco con bastante firmeza del kirchnerismo. Entonces, yo creo que las tensiones que sufre el peronismo y de tipo programáticas son todas por derecha. Y son por derecha frente a una experiencia que hizo el peronismo, que como están debatiendo a través del tiempo, lo hizo producto de aceptar una postura de confrontación que no inició, pero una vez que de otro lado se inició, se mató. Esto no es tampoco algo positivo en sí mismo en el sentido de decir, por eso no resolvés el problema que la gente tuviera utilidad del laburo, del ingreso. No resolvés los problemas fundamentales. Pero resulta que, creo yo, toda Argentina, cuando un gobierno inicia a hacer algunas transformaciones, del otro lado hay una resistencia muy importante. Y bueno, es un mérito que retoman inmediatamente los méritos históricos del general Perón
de cómo pararse ante el problema de la Argentina entre los sectores del poder de la Argentina. No lo resuelve, lógicamente, pero lo plantea y creo que lo se actualiza. Cuando fui por la rama me traen, porque le dije varios, pero no me quería dejar de decir, bueno, ¿no? Un segundito. Lo de la política, para mí es clave, pero ese aforismo que a mí me gusta, que es que medio aristotélico, capital de filosofía, de que ninguna persona se puede realizar en una comunidad que no se realiza, ¿no? Porque la idea de política no solamente es la idea de la política, de la comunidad. Y de ahí yo creo que es todo lo contrario. La comunidad es un obstáculo para tu desarrollo individual. Y si no te desarrollarse porque hiciste mal las cosas, y por lo tanto en el mercado de la competencia sufriste, ¿no? Las consecuencias de tus errores. Bueno, es dramático porque todos terminamos proyectando como fracasos personales lo que tiene que ver con un modelo de país, ¿no? Y eso creo que es un punto fundamental. Sobre esto, para veremos un poquito, pero para pensar, yo creo que a veces cuando se habla de lucha de clases se corre el riesgo de reducir mucho las cosas. Porque la lucha de clases no es solamente la movilización o la pelea indirecta, el piquete, el paro. Eso es parte de la lucha de clases. Pero las elecciones también son parte de la lucha de clases. Se expresan en las elecciones las relaciones de fuerza entre las clases sociales. Es más, digo más, en el Congreso, en los debates del Congreso, en las votaciones, en los resultados, se expresa la lucha de clases. Y peor todavía, hasta incluso en el poder más conservador y reaccionario de la Argentina, que es el poder judicial, se expresa la lucha de clases argentinas. Por ejemplo, en la Argentina siempre fue laboral, o sea, no existe todo lo que es el mundo. Fue especial las relaciones entre los trabajadores y los empleadores, los patrones y los trabajadores. Eso no nació porque sí, nació porque, vamos a hacerlo muy simplificado, pero el sistema decidió lo que ocurre en la Argentina. Hubo un peronismo, ¿no? Porque hoy fue el trabajo que se sostuvo. Hay sindicatos que tienen un cierto poder, que quizás estén muy erosionados porque, claro, están de más trabajadores que ni siquiera han conveniado, o que están en la informalidad, o que son de la economía popular, o trabajan por cuenta propia. Todo eso es una realidad, pero todavía hay cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una parte de la ley bases, que eran todos los artículos de la reforma laboral, porque ella ya intentó con la reforma laboral a través de la ley bases, bueno, hubo una parte de la justicia laboral que lo frenó. Eso es parte de la lucha de clases. Y creo que si pensamos que todo eso importa y que la realidad lo verdaderamente importante es la movilización popular, bueno, obviamente la movilización popular es muy importante, pero yo creo que un análisis, no lo quiero correr como marxista, ¿no? Pero a mí me gusta el marxismo. Yo creo que lo que hacemos es analizar la sociedad desde el punto de vista de la lucha de clases, la política, las instituciones, atraviesa todo la lucha de clases, y ahí está también. Entonces tiene valor también ver lo que sucede ahí. Y finalmente, otra cosa que me quiero pelear es la idea del extractivismo. Me parece un error conceptualmente, una cosa muy fulera. Creo que se instaló desde un lugar político-intelectual que tenía el objetivo de decir que todo lo que pasó en América Latina en el siglo XXI en realidad era una continuidad del liberalismo. Ese fue el origen político-intelectual de esa idea del extractivismo. Entonces lo que hubo finalmente en el siglo XXI, toda su variedad, ¿no? En Argentina, Brasil, Venezuela, lo que fuera, era simplemente una profundización del extractivismo. Y yo creo que eso políticamente es un error, pero además los que tenemos la soberanía popular, la soberanía sobre los recursos naturales, sobre todo Bolivia, por ejemplo, ¿no? La decisión ya muy lejana, ¿no? De la nacionalización del petróleo, del gas, los que tenemos que defender la decisión soberana sobre los recursos, que quiere decir explotarlos, pero explotarlos en beneficio de la mayoría de populares, del interés nacional, con cuidado que se pueda del ambiente, supongo que siempre es un tema complicado, complejo, pero la postura extractivista, en mi opinión, da a entender que puede haber un futuro para los trabajadores y para el pueblo sin tener en cuenta la explotación de los recursos naturales, que para mí es un error importante de cómo pensar programáticamente lo que hay que hacer en la Argentina. Y más, pareciera simplificar un poco, parecer lo mismo si exportas un producto de soja que el aceite, donde trabajan los compañeros aceiteros, o que da lo mismo si exportas el carbonato de litio que la batería, y no es lo mismo. En la utilización de los recursos naturales, en el agotamiento de una cadena productiva, en rodear una explotación por proveedores donde laburan compañeros y compañeras, bueno, hay una diferencia. Incluso yo pienso que hasta es posible, desde un punto de vista soberano, se acuerda con multinacionales, como el caso de Chevron, no es un pecado mortal. El tema es que, ¿qué sucede con eso? Si lo que sucede es que un país aprende el know-how de cómo explotar hidrocarburos no convencionales y lo hace con una empresa de mayoría pública, me parece bastante razonable, es lo razonable. Y
Siempre me gusta acordarme que en la época de los bolcheviques, la gente que saca el territorio y no tiene más puta idea de cómo hacerlo, también fueron a buscar intereses extranjeros, pero controlados por ellos. Obviamente, porque eran boludos, ¿no? Y había que sacarlo, el petróleo, en beneficio de los trabajadores. Y en Argentina también. Es una gran cosa. Yo no comparto la subscripción de la expropiación de IPF o de otras empresas, porque, bueno, porque el FMI, o sea, ojalá hubiera existido algún gobierno que hubiera sacado el FMI de la Argentina. Resulta que hubo dos. Uno fue el de Perón, que nunca aceptó entrar al FMI. Argentina ingresa al FMI cuando lo derrocan en el año 56. También empieza toda la historia lamentable del endeudamiento externo, de los, bueno, todas las estafas permanentes. Y el otro fue Néstor Kirchner, que es verdad, lo hizo pagando, pero se fue del FMI. Se fue. Hubo varios años, largos años. Y no es poca cosa, sacar el FMI de un país. Tiene valor, porque si no nada tiene valor. Lo mismo que creía que fue un fracaso todo lo que pasó en el siglo XXI. Estamos terminando el primer cuarto del siglo XXI, vamos a 25 años. Algunas cosas pasaron en América Latina. Y si nosotros pensamos que todo lo que pasó al final fue un fracaso, fue fallido, bueno, yo creo que poco aprendizaje sacamos a la lucha que tenemos por delante. Inclusive de los errores y de los problemas, que también fueron muchos. Pero bueno, hay que, en mi opinión, hay que hacer una valoración más ponderada. Que cuente también lo que rescatamos de las experiencias que se hicieron, porque se hicieron sobre la base de una gran levantamiento que fue el del 2001 y que abrió esas posibilidades. Porque si no, finalmente, además, lo que vamos a terminar entendiendo, en esto tampoco comparto de la cooperación, ¿no? Porque yo lo subestimo a las personas, ¿no? La idea del flip que costaba. A lo mejor se sumaron las compañías de gobierno, porque el precio estaba buenísimo, lo que estaba pasando y se sumaron, muy contentos. Y no acríticamente, tenían su opinión, sus cosas que les gustaban más, menos. Pero se sumaron al proyecto político. Uno no se incorpora al proyecto político, no porque está de acuerdo en el 105% de todo lo que sucede. Se sumamos en el grupo que lo convoca, porque lo que está enfrente te dan bronca, quiere pelear contra eso. Y creo que ahí hay